Hola compis, mi nombre es Amparo, os doy la bienvenida a mi taller. Mirad, os presento a Lex Soñador. ¿Qué os parece? Que es un bombón. A mí de verdad es que me encanta, yo me lo comería. Bueno, pues os cuento que Lex y Alma salen por la noche de fiesta. Se van a escondidillas a la cocina y allí, bueno, pues comen un poco de chocolate, chuches y lo que van pillando. Son buenos niños porque la verdad es que comen verdura y comen bastante sano, pero por la noche el azúcar es que de verdad les da, vamos, verdadero placer. Y bueno, pues en esta ocasión Lex ha decidido que iba a vestir así, de esta forma. Os lo voy a enseñar. Mirad, le he hecho unas zapatillas. Os comento que toda la ropita es de Kitty Pony. Le he hecho las zapatillas, mirad, de una forma súper simpática, súper graciosa, y la verdad es que les quedan súper monas. Son reversibles, podemos ponérselas del lado que más nos guste. Muy fáciles de hacer, ya sabéis que a mí me gustan las cosas muy sencillas. También un camisón. Le hemos hecho una tapeta, una tapilla, como le queráis llamar. Es una tapeta que se hace sobre el tejido, sin llevar cortes ni nada hacia abajo. Es muy sencilla de hacer, muy fácil. He conseguido hacerle este camisón de Kitty Pony, y si queréis ver cómo lo he hecho, quedaros hasta el final del vídeo, que os lo iré explicando en los diferentes tutoriales. Como se despiertan por la noche, le he hecho una palmatoria. Mirad qué mona es. A mí me ha gustado muchísimo. La he hecho de una forma, ya sabéis, fácil, sencilla y con materiales que todas tenemos por casa. También, como no, lleva unos calzoncillos. Mirad. Súper monos, que yo es que lo dejaría sin el camisón y solo con los calzoncillos porque de verdad que está de dulce. Bueno, pues mirad, Lex ha venido a hacernos soñar, a llevarnos a su mundo de fantasía, de ilusión, y sobre todo pues a esta época también en la que los niños iban súper guapos a la cama. Este gorrito les sirve para las noches de frío. Este camisón dice que le gusta más que un pijama porque el pijama se enreda con él en la cama. Yo qué sé, ellos ya sabes que tienen vida propia y que piensan por sí mismos. Y a mí es que de verdad me parece que está tan guapo vestido de esta manera, que es un dulce. Si quieres ver cómo he hecho a Lex toda la ropita, los complementos, quédate conmigo hasta el final del vídeo y os enseñaré en próximos tutoriales cada una de las piezas que le he diseñado especialmente para esta ocasión. Lex y yo os damos las gracias por estar siempre con nosotros. Vamos a soñar y vamos a pensar también que el dulce y el chocolate en algún momento también es especial.